Buenas noches a todos los participantes. Tenemos las 7 de la noche con 1 minuto. Nos encontramos nuevamente con el ingeniero Aldo Méndez Burgoa. Vamos a dar inicio a esta nueva videoconferencia del curso online de herramientas digitales. Agradecemos a todas las personas que están presentes en la videoconferencia. De la misma manera, ingeniero, le damos las gracias por el tiempo que dispone para poder realizar esta videoconferencia. Y ahora, por favor, le doy paso para que pueda iniciar con la misma. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. No, es un verdadero placer poder compartir estos minutos con todos ustedes. Muy bien, bueno, continuando con las labores que que hemos puesto como objetivo para la presente semana, voy a presentarles, por favor, la agenda que tenemos programada para esta semana, perdón. Muchísimas gracias. Sí, la agenda, por favor. Y les voy Sí, dando doctor, algunos... permítame, yo se lo comparto en este momento. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces tenemos la agenda que está programada por días, ¿no es cierto? Tenemos, aquí está, ya las tenemos en pantalla. Muy bien, los trabajos que estaban programados precisamente están relacionados con las tareas 1, 2 y 3. ¿Sí? La primera relativa a seleccionar un tema en el cual ustedes se encuentran trabajando, les interese trabajar. La analogía que habíamos visto es de la piedra bruta, aquella que ustedes van a tallar para darle la forma de una escultura magnífica como la que nos ha servido de referencia. La tarea 2 es utilizar las herramientas de la ficha bibliográfica que ya viene inserta en lo que es el Word, ¿no es cierto? Era encontrar algunos libros y algunos sitios de Internet que nos sirvan de referencia bibliográfica. Muy bien. Y finalmente, un trabajo adicional era el que de uno de los capítulos de los libros o de algún contenido que ustedes consideren importante, tanto de un libro como de una página web, ¿sí? Realicen un reporte de lectura. Muy bien, esto es, digamos, la primera herramienta conceptual, la primera herramienta didáctica que tiene que ver con precisamente la elaboración de textos académicos. Esto es un texto académico normalizado, ¿sí? ¿Cómo debería trabajarse un reporte de lectura, ¿no? Y precisamente la lectura número 4 nos da la referencia al respecto. Muy bien, la tarea número 3 era realizar precisamente ese reporte de lectura. Complementariamente a estas actividades, lo que nos toca para el resto de la semana, antes de iniciar el siguiente módulo, es hacer un poco de dibujo. Muy bien. Es decir, vamos a trabajar con lo que es un cuadro sinóptico, vamos a trabajar con un esquema, con un mapa conceptual y al final lo mismo, un texto académico estandarizado como es la síntesis. Muy bien, como una síntesis. De todas formas, el cuadro sinóptico, el esquema, el mapa conceptual, son textos académicos que están estandarizados, que están normalizados. Muy bien, y precisamente ahora, después de darles algunas indicaciones sobre el contenido que que se tiene en la plataforma, sí les voy a comentar un poco sobre estos detalles relativos a cómo podemos, lo que yo le he titulado dibujando ofimáticamente y digitalmente. Muy bien, vamos a justificar este título en los minutos posteriores a un repaso de lo que tenemos en nuestra plataforma. Muy bien, adicionalmente a lo que aparece en nuestra agenda, que son las tareas, las lecturas, perdón, y las tareas, también tenemos un par de documentos que son las URLs. Muy bien, le pido por favor, Mayra, que haga clic en el URL para la tarea 6, clic. Y estos documentos que son URL no son otra cosa que vínculos a videos, en este caso, sí que nos muestran precisamente cómo se pueden realizar. Atrás, por favor, Mayra, no lo ejecute. Dele atrás, por favor, porque individualmente ya lo van a poder ver. Ahí atrás. Sí, porque ahí está el detalle de cómo se debería armar. Y que precisamente el día de hoy vamos a hacer en vivo un tutorial precisamente para construir un cuadro sinóptico en el Word. Entonces, estos son referencias, son videos
son tutoriales, como muchos que vamos a encontrar que estén relacionados con nuestro tema y las herramientas que necesitamos utilizar. Por ejemplo, en este caso, son videos de YouTube que nos van a enseñar cómo agrupar y desagrupar en Microsoft Excel y cómo crear esquemas en el Microsoft Excel. Estos videos, después de verlos, tenemos que aplicarlos precisamente en la tarea número 6. La tarea, el URL para tarea 7, por favor, Mayra. Muy bien. Lo propio, ¿no? Es cómo realizar un mapa conceptual en PowerPoint. Es un YouTube. ¿Sí? El mapa conceptual es muy sencillo, ¿no es cierto? Es un esquema de, vamos a decir, globos y flechas. Básicamente, los globos son conceptos y las flechas tienen que ser verbos. Muy bien, entonces, tenemos aquí cómo podemos utilizar la herramienta para hacer un mapa conceptual que está relacionado con la tarea 7. Muy bien, entonces estos son dos tipos de archivos que también están en la plataforma, los que dicen URL para tarea. Muy bien, dos archivos que me olvidé, no los presentamos en realidad la sesión anterior, pero ahora se los presento, que son precisamente las herramientas que vamos a utilizar con recursos de capacitación externos para poder elaborar estas tareas específicas, estos textos académicos que vamos a presentar. Muy bien, entonces eso como introducción. Ahora sí vamos a ver lo que es el tutorial precisamente de hoy, que es dibujando con herramientas de ofimática en herramientas que tenemos disponibles, perdón. Muy bien. Mayra, ¿me puedes ceder el control, por favor? Claro que sí, doctor. Deme un segundito, por favor. Gracias. Ahora sí, doctor. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, lo que tenemos en pantalla es precisamente la presentación relativa al tutorial que vamos a tener ahora, ¿sí? Relativo a lo que es dibujando ofimática y digitalmente. Como en todo trabajo de investigación académico, como en todo trabajo de investigación en general de carácter científico, no solo académico, sino que pueda servir para comunicar toda la información que nosotros recabemos en relación a un problema, en relación a las soluciones o en relación a la bibliografía que encontramos o al estado del arte del tema en el cual estemos trabajando, ¿sí? Actualmente vamos a vernos involucrados precisamente en el trabajo con herramientas de ofimática, es así como se llama. Este término de ofimática es el acrónimo de oficina e informática, ¿sí? Es la informática dentro de la oficina. Recordemos que la oficina es un algo que existe, es un objeto mucho más antiguo que la informática y que con la evolución de la informática es una sinergia que la podemos encontrar ya regularmente en nuestras vidas, ¿no? Dice, la ofimática es la automatización mediante sistemas electrónicos de las comunicaciones y procesos administrativos en las oficinas. Vale decir que cuando hablamos de automatización el concepto es un poco más amplio, no solamente una computadora y sus aplicaciones, sino que podemos tener otros dispositivos, ¿no? Como pueden ser impresoras multifuncionales, copiadoras, etcétera. Pueden ser biométricos por otro lado, podemos tener un montón de
de equipamiento que esté relacionado precisamente con los trabajos de oficina. También dice que la ofimática es una aplicación de la informática a las técnicas y trabajos de oficina. Muy bien, esto es relacionado precisamente con el software que nos puede servir para realizar estas tareas. También es un conjunto de materiales y programas informáticos que se aplican al trabajo de oficina. Lo mismo, ¿no? Ya considerando algún tipo de dispositivos especiales, por ejemplo, escáneres, ¿sí? Y programas asociados, por ejemplo, como aplicaciones que nos permitan hacer el reconocimiento automático de caracteres, etcétera. Entonces, son los materiales y programas informáticos relacionados a ese trabajo. También la ofimática está posibilitada por una combinación entre hardware y software que permite crear, manipular, almacenar y transmitir. Todas estas palabras son acciones, son verbos, es decir, que sirven para realizar algún tipo de acción. Digitalmente, la información que se necesita en una oficina para realizar las tareas cotidianas y alcanzar sus objetivos. ¿Muy bien? Las tareas cotidianas, diríamos, de un investigador es precisamente trabajar en ese su tema, ¿no? Y finalmente, hacer una acotación de lo que es una oficina. Como les decía, este es un concepto mucho más antiguo, que originalmente, y esto ha sido extraído del diccionario de la Real Academia Española, y que a propósito debería ser para temas conceptuales en el idioma español, es el diccionario oficial de referencia, ¿no? La Real Academia Española. Cualquier concepto, por la normativa vigente tanto en los programas de pregrado y posgrado de la Universidad Nacional, de la universidad tanto pública como privada a nivel nacional, debería ser la Real Academia Española, ¿no? El idioma obligatorio de los trabajos que se presentan en esas instancias es el español. Y lo mismo se aplica en otros países con otras lenguas. Lo propio, tienen un referente lingüístico que es precisamente un diccionario oficial, ¿no es cierto? En nuestro caso, la Real Academia Española. Y la Real Academia Española, en lo que se refiere a la palabra oficina, nos dice que es un local donde se hace, se ordena o trabaja algo, ¿sí? Precisamente lo que se hace en los trabajos de graduación, en los trabajos académicos, se tiene una sede, ¿no es cierto? Donde se ordena precisamente dándoles algunos criterios de clasificación, algunos criterios de ponderación, es decir, indicar algún tipo de ordenamiento, ¿no? De mayor a menor, de menor a mayor, no sé, algo que sea conveniente, o definitivamente dónde se está trabajando algo. Adicionalmente, podemos decir que actualmente esta oficina, como está demostrado en la coyuntura actual, puede ser un local físico, como también puede ser un local virtual, ¿no es cierto? Actualmente nos encontramos desarrollando actividades, muchas de ellas de forma virtual, gracias a estas herramientas de ofimática, ¿no? Por ejemplo, esta herramienta, el Zoom que estamos utilizando, es una herramienta que permite realizar estos trabajos, ¿sí? Entonces, esas son las definiciones de lo que es ofimática, ¿no? Primeramente, las definiciones, vamos a decir, contemporáneas de la ofimática como tal, y finalmente, la base, que es el concepto de oficina. Entonces, ya sea un espacio físico o un espacio virtual donde se realiza algún trabajo. En lo que a la ofimática se refiere, que es trabajar precisamente con tipos digitales, ¿sí? Precisamente nos vamos a encontrar con las posibilidades de utilizar gráficos, ¿sí? Y para ello tenemos que hablar de lo que es el dibujo digital, ¿no? Dibujar digitalmente. Y cuando hablamos de dibujar digitalmente con el software y hardware contemporáneo, vamos a decir así, existen básicamente dos tipos de imágenes, ¿sí? En esta diapositiva, precisamente, aparecen al lado derecho y al lado izquierdo, separados por esta referencia de centro, de simetría, vamos a decir así, los dos tipos de imagen. A nuestra izquierda tenemos una imagen que está muy bien definida, y a nuestra derecha una imagen que no está muy bien definida, que en términos coloquiales sería que se encuentra pixelada, así se llama, ¿no? Donde se pueden ver una especie no sé, no se pueden ver rectas, sino que más bien se ven como unos cuadraditos que componen la imagen, ¿sí? Tenemos una imagen muy bien definida y otra imagen que no está definida. Ambas imágenes han sido generadas
por software en la computadora, ¿sí? Y vamos a ver cuáles son estos dos tipos de imágenes con los que nos vamos a encontrar precisamente cuando trabajamos con herramientas digitales. La primera imagen, aquella que no se ve bien definida, es una imagen que se llama rasterizada. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, ahí tenemos un par de flores, ¿sí? Y se tiene una ampliación de una de las partes de la flor, digamos, de un pétalo, y precisamente dónde se pueden identificar los píxeles, ¿sí? Que son esos cuadraditos, esas celditas de color que componen la imagen. Muy bien, entonces esto es lo que es una imagen rasterizada. Y por otro lado tenemos la imagen vectorial, aquella que a pesar de ampliar o reducirse, no cambia de resolución, es decir, no cambia de calidad. Por ejemplo, las imágenes vectoriales son las que se utilizan para hacer desde microimpresiones, las que se utilizan, por ejemplo, en documentos de seguridad como los cheques, los billetes, etcétera, impresiones muy pequeñas que no pierden resolución, o impresiones muy grandes, por ejemplo, como los banners, ¿sí? Cosas, una imagen que ha sido ampliada muchas veces, pero sin perder calidad ni sin perder resolución. Muy bien, entonces tenemos ambas. Algunos detalles respecto a lo que son las imágenes rasterizadas. Otras denominaciones con las cuales podemos encontrarnos respecto a estas imágenes, por ejemplo, son bitmap, imágenes matriciales, imagen matricial o pixmap. Pixmap es el término más antiguo, ¿no? Mapa de bits sería en español. Es una rejilla rectangular de píxeles o puntos de color, ¿no? Que son precisamente los que se ven. Cada píxel tiene un color único, ¿ok? No hay un píxel que sea mitad un color y mitad otro color. La característica es que el píxel va a tener un color único. Estas imágenes son empleadas para tomar fotografías digitales y o realizar capturas de video. Los celulares, las cámaras digitales toman las fotografías en este formato tradicionalmente. Muy bien. Las extensiones de los archivos que se generan, estos son históricamente, digamos, los primeros archivos. Actualmente existen aplicaciones que generan sus propios archivos, precisamente para darle un carácter inclusive de propiedad intelectual, alguna modificación que le han realizado a la patente, digamos, original. Pero el primer tipo de archivo, el primer tipo de extensión que se va a encontrar, y es el más grande, precisamente es el .bmp, ¿no? Y es el acrónimo, es una abreviación de bitmap. Luego, con alguna optimización, este archivo BMP es bastante grande, es lo más grande que podría ser un archivo de una imagen rasterizada, aplicándole algunos algoritmos de compresión para hacerlo más pequeño. Existen los archivos que son los .jpg. Muy bien, también existe la norma .jpg solamente, pero el origen es el .jpg. También están los archivos .gif. Estos archivos .gif ya permiten, y bueno, y creo que la mayoría de los conoce, son una secuencia, ¿no?, de imágenes que se pueden presentar como un pequeño video, ¿sí? Como una pequeña secuencia. Entonces son varias imágenes rasterizadas, vamos a decir apiladas una sobre otra, y que se pueden ver, al igual que se ve un libro, ¿no es cierto?, cuando se ojea. Lo propio, las imágenes .tip. También existen las extensiones .png y las .wmf. Todas ellas lo que hacen es presentar imágenes rasterizadas, imágenes de este tipo. Imágenes que si las vamos a ampliar, nos vamos a encontrar con los píxeles. La imagen vectorial, que es el otro tipo, las imágenes vectoriales precisamente lo que nos dice es que representan una imagen a través del uso de objetos geométricos. Muy bien, es una imagen, aproximan su forma a algún objeto geométrico ya conocido. Cada punto se recoge en forma de ecuación matemática. Entonces, lo que aquí no tenemos, no se tiene un punto, sino lo que se tiene es una ecuación matemática. Es decir,
por ejemplo, un eje coordenado, un XY o una línea con un punto de inicio y un punto final. ¿Sí? No se tiene precisamente un píxel, sino lo que se tiene es precisamente una ecuación matemática y o vectores que relacionan cada punto con el resto de la imagen. Pueden ser, por lo tanto, pueden ser escalados y deformados sin pérdida de definición. ¿No? A eso se refiere. Las extensiones típicamente de estos archivos son el .eps, .svg y .pdf. Aquí encontramos una extensión que es familiar, que tradicionalmente la utilizamos para documentos. De hecho, los documentos que están compartidos en la plataforma están en .pdf, ¿no es cierto? En realidad es un documento de texto cuyas formas, cuyos contenidos, los caracteres, las letras, Adobe, que es la empresa que ha patentado, digamos, esta extensión, lo que hace es convertir los textos, todas las formas que aparecen en el documento a vectores. Sí, es por eso que un documento PDF es mucho más versátil para temas de impresión, para temas de escalado. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, cuando uno imprime un documento PDF, tiene mucha más versatilidad, por ejemplo, para acomodar más de una página o sea, más de una página en una página impresa. ¿Sí? Así que tiene muchas más posibilidades precisamente a esta tecnología de que son vectores. Por otro lado, comparativamente, por ejemplo, con el Word, en Word lo que se tiene son tipos de letras, ¿no es cierto? Cuando uno genera el documento tiene que tener cargadas unas fuentes, ¿sí? Y si la persona que está abriendo el documento de Word tiene las mismas fuentes, que en algunos casos pueden ser muy exclusivas, va a poder ver, va a tener la misma semblanza que el original. Pero si no tiene las fuentes precargadas en su computador, en el Word no va a poder ver una aproximación. Básicamente los dos tipos de fuente, por ejemplo, que se utilizan son serif y sans serif, ¿no es cierto? Los que tienen, por ejemplo, las letras que aparecen en pantalla son serifas, ¿no? Tienen esas puntas en las cuales terminan las letras. Las que son sans serif son las tipo Arial, ¿no es cierto? Que son todas curvas, no tienen esas terminaciones. Muy bien, entonces, el Word lo que va a hacer es aproximar a una fuente, sea serif o sans serif, y va a mostrar el contenido, que no necesariamente va a ser el original. Esta es una recomendación entonces importante, que actualmente todos los trabajos académicos, cuando se vayan a compartir, existen algunas instituciones académicas, algunos institutos, algunas organizaciones que tienen un tipo de letra especial para caracterizar sus documentos. Muy bien, entonces me ha tocado trabajar con instituciones que le pasan la fuente para que usted pueda trabajar en Word, ¿no es cierto? Y ellos puedan reconocer y puedan archivar de manera también estética los documentos dentro de sus repositorios físicos y también digitales. En cambio, en el PDF no se tienen esos inconvenientes. En PDF se puede trabajar en un documento Word, ¿no es cierto?, con la fuente exclusiva que tenga en ese momento instalado, y al guardarlo como PDF, se van a guardar como fotografías de cada página. Bien, solo fotografías, así que se va a respetar 100% el tipo de letra, por ejemplo, el tipo de fuente que se esté utilizando. Esa es una de las grandes ventajas. Y precisamente, entonces, el .pdf nació haciendo imágenes, ¿no? Imágenes con vectores. Y evidentemente la aplicación más grande que tienen este tipo de sistemas es precisamente la utilización en textos, ¿no? Lo que más se elabora dentro de cualquier tipo de oficina, dentro de cualquier tipo de trabajo, es precisamente son los textos. Muy bien, entonces he ahí la potencia de este tipo de documentos. Un documento, una imagen, por así decirlo, insertada en Word, no va a poder ser ampliada tantas veces como una imagen insertada en un documento PDF. Es por eso que los documentos PDF, por ejemplo, se utilizan para generar la facturación, en lo que a código QR se refiere. También se utilizan, por ejemplo, para generar los caracteres vamos a decir, las credenciales como los carnets de identidad, las licencias de conducir actualmente en Bolivia, por ejemplo, lo que hacen es generar un documento PDF, el cual es impreso, ¿no? El sistema
genera un documentito PDF, el cual es enviado a esas impresoras especiales, esas impresoras de credenciales, que interpretan precisamente esos caracteres. Muy bien, esas formas, eso que está allí dibujado de forma vectorial. Entonces, las imágenes vectoriales, como ustedes verán, son tal vez las más evolucionadas en cuanto a representación se refiere. Muy bien, entonces son los dos tipos de imágenes con los cuales vamos a trabajar. Si el trabajo que ustedes necesitan desarrollar está enriquecido con imágenes, consideren ambas posibilidades, ¿sí? Utilizar una imagen de tipo vectorial definitivamente les va a dar mayor calidad. También son imágenes en tamaño más pequeñas, ¿ok? Pero en algunos casos es necesario reflejar la realidad, fotografías que son reales, ¿no es cierto? Existe un proceso precisamente que puede llevar las imágenes de mapas de bits, ¿sí? De imágenes rasterizadas a imágenes vectoriales. Este es un proceso que es muy utilizado, por ejemplo, para las imágenes de satélite, ¿no es cierto? Imágenes satelitales que toman fotografías de la superficie de la Tierra y luego tienen que construir elevaciones. Muy bien, entonces para ello precisamente lo que hacen es vectorizar estas fotografías, ¿no? Que vienen en un formato raster. Existen ya actualmente mecanismos automáticos, digamos, donde uno puede cargar la imagen y le da un vector aproximado. De todas formas, tiene que haber una persona que realice el trabajo fino, digamos, de encontrar la imagen vectorial apropiada. ¿No? Aquí en el Instituto Geográfico Militar, por ejemplo, tenemos todavía esa tecnología donde los ingenieros militares con unas lupas especiales ven fotografías que han sido tomadas desde el aire, ¿no? Y van con un software, con una tableta, una especie de tableta, van dibujando, ¿no es cierto?, los diferentes niveles como vectores, de tal manera que después, por ejemplo, se tienen publicaciones, por ejemplo, de mapas, de estos mapas, que pueden ser muy a detalle, cuando hablamos de temas digitales, o sea, en una pantalla pueden verse un zoom bastante importante, o pueden llegar a ser impresos como en alguna época sacan mapas, digamos, ¿no? Que van acompañando a publicaciones de prensa, por ejemplo, ¿muy bien? Con el detalle correspondiente. Muy bien, entonces son los dos tipos de imágenes que se tienen que considerar cuando se tienen que insertar dentro de dentro de los trabajos que se vayan a realizar. Ahora, como herramientas de ofimática, a continuación vamos a ver algunos de todos los proveedores que existen en relación a estas herramientas. Originalmente, vamos a decir Microsoft, que es el icono que aparece en el extremo inferior derecho. Sí, Microsoft precisamente fue quien nos presentó estas herramientas en una suite integrada. Originalmente venían independientemente, el Word, el Excel, el PowerPoint, venían como paquetes en solitario. Pero ya con este concepto de ofimática y al ver que todas estas aplicaciones pueden trabajar integradas, Office las ha presentado como una suite, ¿no ve? Y a partir de ello ya han nacido otras, ¿no? Por ejemplo, la misma Microsoft, la misma empresa, nos presenta lo que es el Office 365, que son las mismas aplicaciones básicas, diríamos así. Siempre las aplicaciones de escritorio son un poco más potentes, tienen un poco más de funciones, por así decirlo, porque requieren algún proceso requieren utilizar algunos recursos de los computadores locales. ¿Okay? Entonces, precisamente algunas de esas funciones están reducidos en lo que es el Office 365, que es la versión de Office, pero en la nube. ¿Okay? Al mismo tiempo, nacen lo que son los Google Docs, ¿sí? Que son los documentos de Google, que tiene aplicaciones similares, pero que se trabajan enteramente en la nube. Muy bien. Ambas, tanto el Office 365 y Google Docs, especialmente Google Docs, digamos, Google Docs ya inserta el concepto de un servicio de ofimática gratuito, pero en la nube. Si uno se conecta, si tiene un acceso a Internet y puede acceder al sitio web de Google, ¿no es cierto? Entonces va a poder utilizar estas herramientas. Y bueno, también tiene la parte que puede ser licenciada. Muchas instituciones en Bolivia utilizan precisamente la suite de Google para toda su administración, desde la administración de correos electrónicos, sus sitios web, sus contenidos, etc. Muy bien.
Y bueno, y Office 365 son paquetes de paga. El Office 365 con las cuentas de Outlook y de Hotmail permite tener una semblanza de algunas de estas aplicaciones. Vamos a decir que las entrega gratuitamente. Pero en general el Office 365 licenciado tiene mucha más potencia que el simple Office 365, digamos, gratuito. ¿Okay? Entonces, de lo que era una instancia completamente local, muchos de estos servicios están migrando a lo que es el software as a service, ¿no? El software como servicio, que son los que se pueden utilizar. Pero también existen aplicaciones de escritorio que han sido desarrolladas dentro de lo que es el software libre. Muy bien, y precisamente son las que aparecen arriba, como el OpenOffice de Apache, que tiene las aplicaciones de procesador de texto, la hoja de cálculo, las presentaciones, una herramienta de dibujo, bases de datos, un editor de fórmulas también. Algo similar sucede con el LibreOffice. Muy bien, o sea, y estas herramientas se pueden descargar directamente de sus sitios y no tienen ningún tipo de licenciamiento. Muy bien. Y en cuanto a formatos, pueden generarles documentos con extensiones .doc, digamos, para que sea compatible con el Office. Pueden generarle ODC, me parece que es el documento compatible en Google, y pueden generarles también PDFs. Bien, entonces, ya no es obligatorio, como en algún momento, el tener estas aplicaciones licenciadas. ¿Sí? Lo que vamos a ver ahora es un poquito una semblanza de estas aplicaciones que las tenemos. Muy bien, les voy a mostrar un poquito de qué se trata este tema. ¿Dónde estamos? Muy bien. En este momento les estoy mostrando una página que es de la cuenta mía, es el correo del Outlook en el Office 365. Muy bien, uno puede sacarse una cuenta gratuita y con esta cuenta gratuita uno puede tener el acceso a estas aplicaciones, a las aplicaciones que aparecen en esta matriz, ¿no? En esta rejita, en estos puntitos. Muy bien, ahí puede ver uno las aplicaciones. Entre ellas se encuentran, entre las clásicas, están el Word, el Excel, PowerPoint, OneNote, el Outlook, que es precisamente el servicio de correo, el OneDrive, que es el espacio para almacenar, y el Skype, ¿no? Para dar conferencias. Entonces, estas son aplicaciones que actualmente se entregan de forma gratuita. Para poder ver todas las aplicaciones, uno puede abrir las opciones de ver todas las aplicaciones. Y aquí podemos ver las aplicaciones que se entregan de forma gratuita, ¿sí? De parte de Microsoft, ¿sí? Existen otras como el Bing, ¿no? Bueno, ya hablando de redes sociales, un calendario, contactos, etcétera, ¿no? Un servidor de noticias y lo que es el almacenamiento en la nube. También se tiene esta otra aplicación que es Way, ¿sí? Para crear informes al estilo de página web. Muy bien, se pueden hacer presentaciones mejoradas del PowerPoint. Es una combinación, digamos, entre un PowerPoint y páginas web. ¿Ok? Web permite hacer eso y se puede compartir como página web, ¿no? Y los usuarios, a los que necesiten ver esa información, van a tener la misma semblanza o parecida a lo que es una página web. También se tiene lo que son los formularios, por ejemplo, ¿no? Otras herramientas de ofimática que se utilizan regularmente. Y los formularios nos sirven, por ejemplo, en lo que son los trabajos académicos, los textos de investigación, por ejemplo, para hacer encuestas, ¿sí? Podemos, en lugar de ir con nuestro formulario, nuestro papel y lápiz, podemos simplemente por redes sociales, por ejemplo, compartir el vínculo del formulario, ¿no? Tiene esas utilidades. Ok, entonces estas son las aplicaciones que se entregan de forma gratuita de parte de Microsoft. El Office 365 licenciado actualmente entrega 25 aplicaciones, ¿sí? En total. Aquí tenemos más o menos 15 aplicaciones que están listadas, unas 10 más adicionalmente cuando se licencia. Lo interesante de estas licencias, sucede que yo hace unos 8 años comencé a trabajar con el Office 365 y en aquel momento nos entregaban solo 5 aplicaciones
por un costo mensual, que puede ser pagado anualmente también. Y por ese mismo precio, actualmente le entregan las 25, que usted puede utilizarlas, ¿sí? Además, que le permite licenciar los paquetes de Office que tenga instalados hasta en 5 equipos físicos, ¿no? O sea, tienen ventajas de ese tipo. Y digamos, la competencia en lo que es este tipo de software en la nube, tenemos a Google, ¿sí? Y lo propio, con una cuenta de correo de Google, aquí tengo mi Gmail, con una cuenta de Gmail, como ustedes verán, el menú de las aplicaciones, por ser opuesto a Microsoft, me parece, se encuentra en el lado opuesto, ¿no? En Microsoft se encuentra al lado izquierdo y en Google se encuentra al lado derecho, ¿sí? Las mismas aplicaciones de Google, ¿no? Google definitivamente, como ha nacido, digamos, de prestar servicios en la nube, en su versión gratuita presta mayor cantidad de aplicaciones, no solamente las 15 en la forma gratuita, ¿sí? Me parece que son prácticamente incluidas las de paga. Es decir, Microsoft limita las aplicaciones. Existen aplicaciones gratuitas y existen aplicaciones de paga. En cambio, en Google, todas las aplicaciones, se puede acceder a todas las aplicaciones, pero cada una de ellas tiene limitaciones, que si uno quiere utilizarlas, tiene que migrar a la opción de pago, ¿sí? O sea, como que le da le permite tener la sensación de trabajar con la aplicación, pero definitivamente si usted quiere opciones avanzadas, tiene que realizar el contrato correspondiente, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos algunas que, bueno, el Google Académico, que he visto que este último tiempo se está utilizando mucho, no le llaman, aquí tienen su calendario, ¿sí? Tienen algunas aplicaciones que son comparables con Microsoft, por ejemplo. Documentos, que es el equivalente al procesador de texto, al Word. Formularios, los forms que veíamos. Tiene algunas herramientas específicas como Finance, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos las hojas de cálculo, las podemos reconocer un poco por los iconos, ¿no? Y algunas aplicaciones, por ejemplo, de YouTube, que aquí dan más opciones, ¿no es cierto? Y con una cuenta gratuita uno puede acceder a estos servicios, ¿ok? Evidentemente de manera limitada, pero puede tener una semblanza de todo. Cuando, por ejemplo, inclusive tiene clasificados lo que son para empresas, con algunas aplicaciones específicas, y para desarrolladores, ¿no? Algunas herramientas que pueden servir para hacer desarrollos. ¿Sí? De acuerdo, entonces son dos de las herramientas, vamos a decir que más populares en el mercado, y en cualquiera de ellas se puede trabajar. En ambos casos, si uno tiene, por ejemplo, en cuanto a textos académicos se refiere, es necesaria la interacción, por ejemplo, de los revisores. Llámese tutor, llámese revisor en lo que son trabajos de pregrado, llámese oponente, tutor o revisor en los trabajos de posgrado. Va a necesitar que alguien les revise. Y así que estas herramientas lo que ayudan precisamente es a poder hacer una edición en línea, ¿no? Que puedan trabajar en equipo varias personas en un mismo documento. Muy bien, entonces esa es una de las grandes ventajas, y también vamos por el tema ecológico, ¿no? Ya no es necesario imprimir papeles para que se los rayen, simplemente pueden utilizar los documentos que proveen estas plataformas. Muy bien, entonces esas son las herramientas con las que precisamente contamos actualmente, además de las herramientas de escritorio que les mencionaba, como son dos que les muestro, que les estoy mostrando, como son el OpenOffice y el LibreOffice, ¿no? Son aplicaciones que se descargan de la web, se instalan, son bastante seguras y, bueno, ya tienen el kit de aplicaciones básicas necesarias para poder trabajar en ellas. La única referencia es que no tienen, digamos, algunas funciones muy avanzadas, pero para trabajos de redacción son más que suficientes. Muy bien. De acuerdo. Y precisamente hablando del trabajo inmediato que se tiene programado en nuestra agenda, está el dibujar un cuadro sinóptico utilizando Microsoft Word, ¿sí? Precisamente lo que voy a hacer ahora es mostrarles por qué se utiliza un lienzo de dibujo para dibujar este tipo de texto académico. El cuadro sinóptico también es un texto académico que está normalizado. La lectura correspondiente en la plataforma les va a dar las razones del mismo. Muy bien, entonces les voy a pedir que al tiempo que voy haciendo la presentación, si es posible, ustedes puedan abrir un documento de Word
Y si no fuera posible, porque estando en la plataforma del Zoom, pueden presionar la tecla de Windows D y la tecla D, ¿no es cierto? Y les va a mostrar el escritorio y ahí podrían abrir un Word, pero tendrían que nuevamente hacer clic en el Zoom para regresar a lo que estamos viendo en la presentación. ¿Sí? Entonces, lo que les podría recomendar es que inmediatamente después de que les haga la guía de cómo deberíamos hacer el dibujo, cada uno de ustedes lo haga, ¿sí? Para que no se olviden, o en todo caso tomar apuntes en algún otro medio respecto de básicamente cuáles son los pasos que se tienen que seguir para poder utilizar un cuadro sinóptico insertado en un texto académico. Muy bien. Entonces voy a comenzar. Por favor, tomen esas previsiones de tomar algún apunte de algo que podría ser importante. Ok, yo voy a, entre tanto, abrir mi texto académico. Para lo que es el cuadro sinóptico, para poder además ver una interacción importante que tenemos que son con las fichas bibliográficas, cualquier investigación, cualquier trabajo de investigación definitivamente está basado en fichas bibliográficas, ¿no es cierto? Entonces, lo propio en las herramientas de ofimática que se van a utilizar para poder representar gráficos, en este caso un cuadro sinóptico, tenemos que tener el acceso a estas referencias bibliográficas. Así que, por ejemplo, si pueden abrir el documento de Word en el cual han trabajado sus fichas bibliográficas, sería interesante. Ahí vamos a insertar, digamos, un cuadro sinóptico de ejemplo. Bien, ¿por qué? Para no estar transcribiendo nuevamente lo que son precisamente las referencias bibliográficas. Muy bien. Entonces voy a compartir en este momento el documento de Word que está en blanco, ¿sí? Entonces este es un nuevo documento de Word que se encuentra en blanco. Y el cuadro sinóptico es una relación de conceptos que van mostrando sus conjuntos o agrupaciones con unas llaves. Muy bien. Entonces, la receta para poder insertar un lienzo de dibujo, que es la herramienta que vamos a utilizar, el camino sería el siguiente. Por favor, si necesitan que se repita alguna parte del procedimiento, siéntanse en la confianza de hacérmelo conocer. Muy bien, así yo puedo repetir oportunamente todo esto. Muy bien, entonces el menú al cual debemos recurrir es precisamente el menú que dice insertar. Muy bien, dentro de insertar está la opción dentro de ilustraciones, la opción de formas, y hacia el final de formas está el nuevo lienzo de dibujo, que es una letra A, y por detrás se puede ver un círculo y un cuadrado. Muy bien, ese es el icono, un nuevo lienzo de dibujo. Hacemos clic en el lienzo de dibujo y en la pantalla o en el documento aparece un rectángulo que tiene unos círculos en los vértices, ¿sí? Y en los laterales, ¿sí? En la mitad de los laterales. Muy bien, lo que se ha hecho es generarse un documento, es decir, una ventana dentro del documento, un subdocumento, diríamos así, y que va a manejar todo lo que está dentro como una sola entidad, como algo único, ¿ok? Como algo integrado, no lo va a dividir, ¿ok? Si llegamos a un final de página, toda la imagen va a pasar a la siguiente página, ¿ok? ¿Qué es lo que no sucede si dibujamos directamente en Word? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer, generalmente cuando nosotros vamos a insertar un gráfico dentro de un trabajo, lo que necesitamos colocar, de acuerdo a la normativa, es por ejemplo el título del gráfico, ¿sí? Entonces, dentro de este lienzo de dibujo, lo que se hace es insertar un cuadro de texto dentro de la opción de texto. ¿Ok? Se inserta un cuadro de texto. En este caso, por defecto, como ustedes verán, el Word ha sacado el cuadro de texto fuera del lienzo de dibujo, ¿no? Porque está esperando, como su nombre lo indica, un dibujo. Pero lo que hacemos es el cuadro de texto, darle control, le damos cortar, ¿sí? Hacemos clic sobre el lienzo y en cualquier parte del lienzo le decimos pegar. Ahora sí, el cuadro de texto está dentro del lienzo de dibujo. Si yo trato de mover
aproximándome con el mouse a los bordes. Cuando aparece el mouse se convierte en una cruz con flechas, ¿sí? No me deja salir del lienzo de dibujo, no me va a mantener en esos extremos. Ok, entonces este es un cuadro de texto que está vinculado con el documento de Word. Lo que me interesa colocar aquí es el nombre de la figura. Por ejemplo, cuadro sinóptico de mi tema, ¿no? El tema que se haya elegido. Y para que este título aparezca al medio, lo que se hace es simplemente ese cuadro de texto, jalar los extremos tanto a la izquierda como a la derecha. Y utilizamos la herramienta de inicio para centrar. Estamos trabajando con un texto normal. Estas figuras tienen que tener un título, además, correlativo en el trabajo, ¿no? Desde la figura 1 hasta la figura N en todo el trabajo. Así que ese título se puede insertar dentro de este cuadro de texto. Muy bien, y eso está relacionado con las referencias. Lo que estamos agregando ahora es un título, ¿no? Le decimos insertar título. En los trabajos académicos locales, en Bolivia, no se utiliza la palabra ilustración, sino se utiliza la palabra figura, ¿sí? Dependiendo, puede ser figura en mayúsculas o figura en versales, ¿no? Normalmente se utiliza en versales. Y le va a asignar un número correlativo, ¿sí? En este caso, bueno, aparecen con un formato distinto. Para copiar el formato de un texto, podemos utilizar esta brochita, que es el copiar el formato, ¿no? Y simplemente ya le hemos dado todo el formato a todo ese recuadro. Muy bien. Ok, aquí aparece nuestro título, pero nuestro cuadro de texto está remarcado. Lo que vamos a hacer es quitarle el borde. Haciendo clic en el borde, en cualquier parte de este cuadro, nos vamos a formato y donde dice contorno de forma, en estilos de la forma, contorno de forma, le decimos sin contorno. Muy bien. El contorno quedó transparente, por así decirlo, ¿no? No tiene ningún contorno, el fondo es blanco. Si tuviésemos algún color de fondo, ¿sí? También podemos quitarle el relleno de la forma y dejarlo sin relleno. ¿Ven? Como bien podríamos colocar algún color de relleno, podemos decirle que no tenga relleno. Es decir, que va a ser transparente, va a estar sobre la imagen. ¿Muy bien? Entonces, ya la figura es un título que se va a ir autoincrementando. Muy bien. Lo siguiente que hacemos es normalmente en un texto académico colocar la fuente, ¿sí? Entonces voy a copiar este cuadro de texto que está dentro de mi lienzo de dibujo, lo voy a copiar y lo voy a pegar dentro del mismo lienzo de dibujo, ¿ok? Ya se ha pegado y es un elemento adicional, ¿ok? Y lo voy a llevar hacia la parte inferior. Lo que normalmente debería aparecer en la parte inferior es la fuente, ¿no? Fuente 2 puntos. Y aquí podemos insertar la referencia de nuestra cita, insertar una cita, ¿no? Aquí yo tengo algunos libros. Este libro, por ejemplo, ¿no? Calderón 2011. Muy bien. Y ya está insertado. Como ustedes verán, este lienzo de dibujo está vinculado con el documento. Muy bien, ya tenemos el título de figura y la fuente de la figura. Lo que hacemos a continuación es continuar trabajando y podemos insertar, por ejemplo, dentro del lienzo de dibujo, una forma que nos va a ser útil para el cuadro sinóptico, como son las llaves, ¿sí? Y las llaves dentro del Word tienen estas características. No podemos utilizar las llaves que nosotros veamos conveniente. Podemos copiar y pegar cualquiera de estos elementos de acuerdo a nuestras necesidades, ¿sí? Y de la misma manera podemos agregar el texto, ¿no? Podemos agregar otro cuadro de texto. Voy a colocar, por ejemplo, aquí el tema general de lo que estamos viendo. Aquí podemos ver el efecto, por ejemplo, de tener un cuadro de texto quitándole el relleno. Y se puede ver el fondo y quitándole el contorno.
Entonces, un cuadro de texto que nosotros podemos manipular acercándonos al borde y moviéndolo donde nos sea conveniente. Tema, por ejemplo, puedo volver a copiar ese recuadro para cambiarle el nombre. Capítulo, por ejemplo. Y puede aparecer otro capítulo. Como verán ustedes, es una manipulación a nivel gráfico, ¿ok? Y aquí podemos colocar algún detalle, si es así necesario, ¿no? Detalle 1. Detalle 2. Podemos utilizar la herramienta de seleccionar varios objetos a la vez y copiarlos y pegarlos. Muy bien. Aquí tenemos un cuadro sinóptico, entonces, bastante genérico. Muy bien. Y la utilidad de esta herramienta es que precisamente, por ejemplo, aquí yo tengo un segundo cuadro sinóptico que está en blanco, pero que al haber insertado este cuadro sinóptico, por ejemplo, se ha mantenido el correlativo de lo que es la figura. ¿Sí? Muy bien, aquí estoy mostrando un par de páginas precisamente para ver la utilidad del cuadro sinóptico. Voy a darle un zoom para que se pueda ver. Si voy bajando, si voy llenando de contenidos la página, muy bien, el cuadro sinóptico, como ustedes verán, llega un momento en que íntegramente pasa a la otra página. Sí, esa es la gran utilidad, porque uno de los defectos que precisamente podrían llegar a tener estos trabajos es que aparezca el siguiente vicio, así se llama, ¿no? Y que apareció obviamente con la implementación de estas herramientas de ofimática. Por ejemplo, si seleccionamos estos cuadros y los dibujamos fuera de el lienzo de dibujo, que es lo que voy a hacer ahora, como ustedes verán, inicialmente va a tener la misma forma, ¿ok? He insertado directamente los detalles dentro del Word, fuera del lienzo de dibujo, así que hacemos clic y aparecen todos estos integrados, y estos son independientes, ¿no? Entonces, a medida que avanzan los contenidos, el lienzo de dibujo pasa a la siguiente página, y estos dibujos que han sido hechos directamente en el Word, bueno, en un primer caso desaparecen, ¿ok? Y en algún lugar estarán en este momento, ¿ok? Pasan el borde, ya deberíamos poderlos ver en la siguiente página, pero no sucede aquello, ¿ok? Muy bien, una parte queda visible y otra parte queda invisible, por así decirlo, ¿no? Que queda cortado. Muy bien, entonces este es el problema que precisamente nos resuelve el lienzo de dibujo. Entonces, para insertar gráficos, figuras, fotografías que nos interesa que mantengan esta integridad con el título y la fuente además, y toda la integridad interna, es recomendable utilizar el lienzo de dibujo. Y este es el trabajo práctico que precisamente tienen que realizar en lo que es el lienzo de dibujo. Muy bien. Tutoriales similares existen para lo que es trabajar el esquema en el Excel, ¿no es cierto? Y el mapa conceptual en el PowerPoint, en las URLs que les he dejado como recomendación. Muy bien, entonces hasta aquí el tutorial. Dejamos abierta la posibilidad ahora sí para las preguntas que puedan tener. Si requieren que les repita alguna parte del procedimiento, este es el momento. Muy bien, no existiendo consultas, entonces muchísimas gracias por su atención. Estamos en contacto mediante la plataforma en el cumplimiento de vuestras tareas y nos vemos el día lunes en una sesión similar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero. ¿Me escucha? Sí, sin ningún problema.
¿Cómo está? Permítame, voy a compartir nuevamente mi pantalla. Le agradezco mucho por el tiempo que hemos brindado para esta videoconferencia. No habiendo consultas, también por favor es importante informarles a los participantes que vamos a habilitar un foro de consultas para que si en lo posterior o en estos días que vienen se les presenta alguna consulta, puedan también hacerle llegar por ese medio, si usted está de acuerdo. Excelente, claro que sí, con mucho gusto. Perfecto, perfecto, ingeniero. Entonces, por favor, no sé si está escuchándome la doctora López. Sí, buenas noches, ingeniero. Muchas gracias por la exposición. Como le había comentado Mayra en un inicio, queríamos que nos ayude con dos números para que hagamos el correspondiente sorteo de las becas. Perfecto, con mucho gusto. ¿Entre qué números Eh, debo elegir? Entre el 1 y el 9, por favor. Entre el 1 y el 9. Mi número favorito, el número 4, por favor. Perfecto, corresponde a Alejandra Martínez. Y el otro número más, por favor, Inge. Muy bien. El número 6. Henry. Mil Esas son felicidades. las dos personas que han ganado las becas. Nos vamos a comunicar de manera interna para ver a qué curso se van a inscribir y de nuevo muchas gracias, toda vez que, bueno, Interacademy dentro del proceso de responsabilidad social y apoyando la causa Quédate en Casa, ha decidido otorgar estas dos becas. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, ingeniero. Entonces, ahora sí, por favor, podemos dar por concluida la videoconferencia. La misma ha sido grabada y va a ser colgada en plataforma posteriormente. Agradecemos a las personas que han participado de esta videoconferencia y, como siempre, a ustedes las gracias, ingeniero. Pues como siempre, un gusto. Muchas gracias a todos. Tengan buenas noches. Hasta otra oportunidad. Gracias.